Hola amigos, mi nombre es Aire Torres García, soy estudiante de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación y hoy les voy a hablar acerca de la biomecánica del codo y el movimiento de pronosupinación. Bueno, como sabemos o como hemos escuchado hablar, el codo es una articulación, es fácil de ubicarla y es palpable. Esta se une o está compuesta por el húmero, que es el brazo, y el radio y el cúbito, que pertenecen al antebrazo. Esto hace el movimiento del codo, hace que nosotros nos podamos alimentar y cubrir necesidades tanto de higiene y pues de alimentación. Anatómicamente el codo no contiene más que una sola articulación, solo tiene una cavidad articular. Bueno, tiene dos funciones, en realidad se dividen en cuatro. Bueno, se dice que tiene dos porque dos se unen y forman, en este caso, nada más dos funciones. La flexoextensión, que esta es flexión y extensión. Como vemos en esta imagen, la flexión es de 170 grados y la mano llega a la altura del hombro. En la extensión es igual a 170, pero el antebrazo se aleja del hombro. De ahí tenemos la pronosupinación. Esta va a afectar la articulación radiocubital proximal. La pronosupinación es prono y supinación. La posición de pronación va a ser la que vamos a llevar la palma de la mano hacia abajo, y la supinación es lo contrario, se lleva la palma de la mano hacia arriba. El codo es la articulación intermedia del miembro superior. Lo ubicamos fácilmente, como lo podemos ver en la imagen. Se realiza la unión mecánica entre el primer segmento, que sería el brazo, que lo conforma el hueso húmero, y el segundo, el antebrazo, que es el radio y el cúbito. El hombre puede llevarse los alimentos a la boca gracias a la flexión de codo. Tiene dos superficies articulares, una trocleohumeral y un condilohumeral. Esto se deriva gracias a que el húmero tiene dos superficies articulares, una que se llama trocleohumeral, que esta la forma una polea localizada entre dos carillas, y el condilohumeral es una superficie esférica situada por fuera de la tróclea. Aquí ubicamos la tróclea, que sería la trocleohumeral. Se le pone el apellido humeral porque pertenece al húmero. De ahí el condilohumeral. Aquí está el cóndilo, que es superficie esférica, tiene una forma esférica, y pues se le pone humeral porque igual pertenece al húmero. De ahí, a la altura de la porción superior de los dos huesos del antebrazo, que en este caso va a ser cúbito y va a ser radio, se localizan dos superficies correspondientes, una que se llama gran cavidad sigmoidea del cúbito, que sería esta parte, la que vemos acá, y la cúpula radial, que esta sería esta partecita de acá, que igual es conocida como circunferencia o cabeza del radio. La gran cavidad sigmoidea del cúbito se va a articular con la tróclea, como podemos ver acá, de modo que su conformación es inversa, es decir, presenta una cresta roma longitudinal, que se va a articular a esta parte. De ahí la cúpula radial está limitada por un reborde, que es esto, que se articula con la zona del cóndilo, que sería acá. Esta va a venirse a insertarse acá. Estas dos superficies constituyen un conjunto único al ligamento anular, que lo mantiene una contra otra.
Hay una forma que se llama, un segmento que se llama paleta humeral. Se denomina paleta humeral a la porción inferior del húmero, que sería donde se forma la articulación del codo. Se divide en dos. La primera va a poseer la estructura de una horquilla que soporta entre sus dos ramas el eje de las superficies articulares. Como se divide en dos ramas, la primera va a ser por delante la fosita supratroclear y la otra va a ser por detrás, que sería la fosita olecraniana. La segunda va a ser, la paleta humeral en conjunto está desplazada hacia adelante. El plano de la paleta forma un ángulo aproximadamente de 45 grados con el eje de la diáfisis. Aquí dice que es forma de horquilla. Tiene dos cavidades, una fosa coronoidea y una fosa olecraniana. La amplitud va a ser flexión y extensión de codo. La cavidad sigmoidea tiene un ángulo de 170 a 180 grados, que sería lo que ya les presenté en la imagen del principio. Este desplazamiento de las superficies articulares hacia adelante junto con su orientación de 45 grados favorece la flexión por dos motivos. El primero va a ser el impacto del pico coronoideo. No ocurre hasta que los huesos están paralelos en flexión teórica de 80 grados. El 2 va a ser una flexión máxima que persiste una separación, que va a ser como una doble flecha entre los dos huesos. De ahí voy a hablar acerca de los ligamentos que intervienen en el codo. Los ligamentos de la articulación del codo tienen la función de mantener las superficies articulares en contacto. Son auténticos tensores, están dispuestos a cada lado de la articulación, y los más importantes podríamos decir que es el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial, que sería el que pertenece al cúbito, y al radio, que son los huesos que pertenecen al antebrazo. El ligamento colateral cubital, ambos se dividen en tres haces. El ligamento colateral cubital va a ser haz anterior, haz medio y haz posterior. Igualmente el ligamento colateral radial. En el ligamento colateral cubital, el haz anterior, cuyas fibras más anteriores van a reforzar al ligamento anular del radio. Esos como que van todos de la mano. El haz medio es el más potente, es el que tiene la más fuerza para realizar diferentes actividades. El haz posterior o ligamento de Bartlett es con el otro nombre con el que igual lo podemos encontrar. Es reforzado por las fibras transversales del ligamento de Cooper. El ligamento colateral radial, igual como se los mencioné, se divide en tres. En los mismos haces se divide en los mismos ligamentos en los mismos haces que el ligamento colateral cubital. El haz anterior es el que va a reforzar al ligamento anular por delante. De ahí el haz medio es el que va a reforzar al ligamento anular por detrás. Y el haz posterior va a ser la que va a encapsular, está reforzada por delante por el ligamento anterior y por el ligamento oblicuo anterior. Si nos damos cuenta, todos van de la mano. Entre los dos ligamentos, tanto el colateral cubital como el radial, van de la mano y van a ayudar a hacer los diferentes movimientos. En esta imagen, aquí viene más específico en donde ubicamos los haces. Este es el ligamento colateral cubital y este es el colateral radial.
Aquí podemos ver que aquí está el as anterior, el as medio y el as posterior, o de Bardinet, con el otro nombre con el que lo podemos encontrar. Aquí igual en el radial está el as anterior, el as medio y el as posterior. Pues es muy fácil de ubicar porque el anterior pues está antes en el del medio, y el posterior pues lo encontramos en la parte de atrás, ya en donde ubicamos la articulación del codo. Aquí igual está el ligamento de Cooper, que en el as posterior del colateral cubital lo mencionamos. De ahí la cabeza radial, o también la conocemos como cúpula. No sé si se acuerdan que ya lo mencioné. Bueno, la forma de la cabeza radial está totalmente condicionada por su forma articular. Función de rotación axial es casi cilíndrica, como lo podemos ver acá. Tiene forma como de un cilindro. Tiene una función de flexo-extensión, que sería hacer la flexión y posteriormente la extensión en torno al eje del cóndilo. Recordar que el cóndilo lo encontramos en esta parte y pertenece al húmero. La función de la cabeza radial no consiste únicamente en deslizarse sobre el cóndilo, sino también gira en torno al eje. Puede girar al mismo tiempo en torno a su eje vertical durante la pronosupinación. De ahí vamos a hablar un poco del atrocleomeral, que sería esto. Y pues estrocleomeral, esos tres son el olecrano, la epitroglea y el epicóndilo. El olecrano va a ser la prominencia del codo. Este es muy palpable, como podemos ver, es el más palpable. De ahí la epitroglea va a ser el que va a estar hacia adentro, el huesito que encontramos acá, y el epicóndilo va a ser el que está afuera. Los tres forman un triángulo. Lo podemos ubicar la epitroglea por dentro puede ser el pulgar, el olecrano va a ser el dedo índice y el epicóndilo puede ser el dedo medio, y ambos forman un triángulo. Ahora les voy a hablar sobre el movimiento de pronosupinación. Este movimiento es muy importante, igual para satisfacer nuestras necesidades y llevar pues a hacer diferentes movimientos. Como podemos ver, aquí hay una imagen. Esta va a ser la mano en posición intermedia, que va a ser así, y la posición de supinación, como ya lo vimos, va a ser con la palma mirando hacia arriba y la pronación la palma hacia abajo. En la supinación el rango de movimiento es de unos 90 grados y en la pronación uno de 85, porque tal vez sí lo podemos poner en 90, pero ya no se hace solo el movimiento del antebrazo, sino ya sería uno más, ya sería tal vez con el hombro, y pues nada más es el antebrazo. Bueno, la pronosupinación es el movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. Pues solo se mueve el antebrazo, no hay otro movimiento mayor. Este movimiento necesita la intervención de dos articulaciones mecánicas unidas, que sería la articulación radiocubital proximal y distal. Como si sabemos un poco acerca de este tema, los huesos tienen las ubicamos en tanto proximal como distal. La proximal pues va a ser el lado del hueso más próximo, y la distal el que está más alejado. La articulación radiocubital proximal va a pertenecer anatómicamente a la articulación
Bueno, la articulación radiocubital proximal va a pertenecer anatómicamente a la articulación del codo porque va a ser la más próxima del radio como del cúbito, que va a ser la que va a formar la articulación del codo, por eso es proximal. La articulación radiocubital distal va a ser la que ya va a pertenecer a la radiocarpiana. Como podemos observar en la imagen, esta ya sería la radiocubital distal, ya sería aquí, y se llama también radiocarpiana porque ya está unido con los huesos del carpo. Esta sería la articulación radiocubital proximal, que va a ser simplemente la articulación del codo. La rotación longitudinal va a ser en el antebrazo. Es así la solución a la vez lógica y elegante, cuya única consecuencia es la presencia de un segundo hueso que sería el radio. Gracias a la pronación se puede sujetar una bandeja o un objeto en supinación, o bien comprimir un objeto hacia abajo e incluso apoyarse en pronación. Bueno, aquí como estamos viendo, ese es un ejemplo de lo que les acabo de leer, que realiza un movimiento de rotación en las prensas cerradas y rotativas. En este es un movimiento claro de la pronosupinación, porque al desatornillar o atornillar algún tornillo, pues el desatornillador al momento de girarlo hacemos supinación, y al movimiento contrario hacemos pronación, y ahí es un claro ejemplo de este movimiento. Otro tema importante es el marco radiocubital. Este va a ser en disposición general. Se considera ahora que los dos huesos del antebrazo forman un marco radiocubital rectangular dividido por una diagonal oblicua hacia abajo y hacia adentro, que lo divide en dos partes, una interna que corresponde al cúbito y la otra que corresponde al radio. Estos dos huesos quedan unidos por un componente, por decirlo así, llamada membrana interósea, que es muy flexible, y esa es la que lleva la mayor función de hacer el movimiento de pronosupinación, ya que gracias a esa membrana podemos hacer este movimiento, y pues hace que los huesos no estén por completo unidos y permitir el movimiento y sea más fácil. La membrana interósea desempeña un papel esencial en la coaptación de los dos huesos del antebrazo para llevar a cabo la pronosupinación. Como se los acabo de decir, es como una mallita, que esta es la que va a ayudar al movimiento de pronosupinación para que sea más fácil llevarlo a cabo. Aquí vemos que este es el radio y este es el cúbito, que sería el huesito más largo. Para poder ubicarlo de una manera más fácil, podemos guiarnos del meñique. Esta es la dirección del cúbito, y del radio sería el pulgar. Y más fácil, si dividimos radio, lo podemos dividir en las divisiones que tenemos en los dedos, que sería de 2 radio, y podría ser el meñique, tiene 3, puede ser cúbito, y es más fácil de ubicarlo y de aprendernoslo más rápido.
Esta es la que yo les hablaba de la proximal, del eje proximal y el distal, que este es el más próximo donde se hace la articulación del codo, y este ya pertenece a los carpos. Aquí en esta imagen vemos cómo están los huesos al movimiento de la supinación. La supinación, recordar que es cuando la palma de la mano está viendo hacia arriba, y la pronación es cuando está mirando hacia abajo. Y aquí vemos que como que los huesos se cruzan, pero no hay como un choque como tal, porque está la membrana interósea, que sería esto y esto, que ayuda y facilita mucho más el movimiento. De ahí la membrana no es el único elemento de unión, pero es como que el más conocido y el más importante, por decirlo así. Pero encontramos 5 más. La cuerda de Weierstrass es una banda fibrosa que se extiende entre el extremo superior de ambos huesos. Superior sería ya casi en la articulación del codo. Aquí hay una imagen y aquí aparece una banda fibrosa. Él podría ser como por acá, porque es en ambos huesos, en el extremo superior, lo ubicaríamos por acá. De ahí el ligamento anular del radio, de la articulación radiocubital proximal, aquí está, que sería el ligamento anular, que es el de la articulación radiocubital proximal. Este es el proximal. De ahí va a estar reforzado por el haz anterior del ligamento colateral radial de la articulación del codo. Sería haz anterior o banda anterior. De ahí encontramos a distancia por el haz anterior del ligamento colateral de la articulación del codo. Haz anterior del ligamento colateral cubital. De ahí, y por detrás el haz posterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo, ya sería posterior. La membrana interósea se extiende desde el borde interno del radio hasta el borde externo del cúbito. Aquí está, borde interno del radio y borde externo del cúbito. De ahí vamos a hablar un poco de la contracción de los músculos expuestos durante la toma de objetos pesados o ante tensiones de elongación bajo el peso del cuerpo. Contribuye a la estabilidad longitudinal del radio, así como la coaptación de la articulación del codo. Bueno, la articulación radiocubital proximal, recordar que es trocleohumeral, porque esta parte, ese segmento del húmero se llama troclea, y le ponemos el apellido de humeral porque pertenece al hueso húmero. Cuando la articulación del codo está en máxima extensión, el eje del antebrazo forma un ángulo obtuso abierto hacia afuera con el eje del brazo. En la extensión, la parte posterior de la garganta conecta con la cavidad sigmoidea, y en la flexión, en la parte anterior de la garganta, la que determina la dirección es el antebrazo, porque recordar que en la flexión el antebrazo queda más cerca del hombro o bien de la cabeza. De ahí vamos a ver un poco sobre las limitaciones
de la flexoextensión. Los limitantes de la extensión se deben a tres factores muy importantes: el impacto del pico olecraniano en el fondo de la fosita olecraniana. Como sabemos, ya vimos que es el olecrano. La puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula articular y la resistencia que oponen los músculos flexores. En este caso van a intervenir mucho los músculos que llegan a insertarse o pasan sobre la articulación del codo, como es el músculo bíceps, el brachiorradial y el músculo braquial. La limitación de la flexión es distinta según sea flexión activa o pasiva. La flexión activa va a ser la que va a ser con ayuda de alguien, y la pasiva va a ser por la persona o por el paciente al momento de que él por sí solo haga ese movimiento. Los músculos motores de la flexión son los tres que ya les mencioné: el músculo braquial, el músculo brachiorradial y el bíceps braquial. El músculo braquial es exclusivamente flexor de codo. El brachiorradial, su principal función igual va a ser la flexión de codo, pero va a ser como un músculo accesorio a la pronación máxima, que se convierte en supinador y es pronador en supinación máxima. El músculo bíceps braquial, su acción principal es la flexión de codo igualmente, y su acción secundaria puede ser, es muy importante. ¿Se acuerdan que al principio les puse una imagen donde venía que la supinación pertenecía a 90 grados y la amplitud de la pronación era de 85? Bueno, la amplitud de supinación pues es más fácil de hacer supinación y queda el brazo, el antebrazo completamente recto, y en cambio en la pronación lo hacemos de manera que prácticamente quedará igual a 90 grados, pero no, porque si lo hacemos que quede a 90 grados ya no estaríamos ocupando solo la articulación del codo, sino ya tal vez sería con ayuda de la articulación del hombro. La supinación y la pronación son entonces posiciones de relativa incongruencia en las que la cabeza cubital no contacta con la cavidad sigmoidea. Durante el movimiento de pronosupinación, el ligamento triangular, decirlo así, barre literalmente la cara inferior de la cabeza cubital, como si se tratase de un limpiaparabrisas, como que lo está limpiando, como que raspando. Por eso dice que barre, pero en realidad solo como que lo raspa, y pues como un limpiaparabrisas está haciendo esto, un movimiento así, que solo como que lo está pues raspando. Aquí lo maneja que barre, pero es mejor dicho un ligero raspamiento, porque hace la comparación con el limpiaparabrisas, y el limpiaparabrisas hace esto, y entonces podríamos decir que mejor raspa, por decirlo de otra manera. En supinación la tensión es máxima en la banda anterior, la posterior está totalmente distendida, y en la pronación acontece a la inversa debido a la diferencia de longitud entre los caminos recorridos por los citados haces de ligamentos. Los ligamentos intervienen mucho en esta articulación, ya que ayudan a hacer de igual forma el movimiento, al igual que la membrana interósea. En definitiva, no existe una pronación, sino varias.
de que las más habituales se efectúan sobre un eje que pasa por el radio y en torno al cual giran los dos huesos. Bueno, si en este caso fuera de tal modo que se separaran los fragmentos, el fragmento superior estará en máxima supinación, que quiere decir que estará solo hacia arriba, no podrá ser pronación, y como dice, y en el inferior en máxima pronación. Ok, de ahí, si la línea de fractura radial localiza en la posición media, el desplazamiento será menor, el desplazamiento queda reducido a la mitad, o sea, no va a haber como tal una extensión, solo quedaría la mitad, no podría ser los 170 grados, tal vez se quedaría como se quedaría como 85, no cumpliría el rango de movimiento que es el normal, por decirlo así. Ok, bueno, para terminar, el brazo se supina a manera de girar una llave en una cerradura, como lo vimos en la imagen del movimiento del desatornillador, que cuando giramos el tornillo hacemos esto. Igual que cuando abrimos la puerta de nuestras casas hacemos este movimiento, y aquí estamos haciendo supinación, porque sin darnos cuenta la palma de la mano queda mirando hacia arriba, y como les decía al principio, la pronosupinación va a ayudar a hacer movimientos y actividades que realizamos todos los días en nuestra vida cotidiana, y se prona con el hombro. Es el movimiento que les decía, que por eso a veces llega tal vez a los 90 grados, pero ya es una manera de ocupar todo el miembro superior, pero sería solo la pronación, partiría desde la articulación del codo, y el antebrazo sería el movimiento, se hace al contrario. Si abrimos así, entonces la pronación sería mirando hacia abajo, la palma de la mano hacia abajo. El movimiento de la pronosupinación es imprescindible para llevar los alimentos a la boca, como en la imagen que puse acá. Es Homero que está comiendo, y es una actividad que hacemos todos los días para... Bueno, son, como les vengo diciendo, son actividades que hacemos de nuestra vida cotidiana, como es alimentarnos, llevar el vaso de agua hacia la boca, cepillarnos los dientes. Las mujeres, no sé, al maquillarnos, al pintarnos la boca, es un movimiento indispensable que sin querer, sin darnos cuenta, lo llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Y pues esto sería todo. No sé, espero que les haya quedado claro, que les haya interesado. Esos son como algo muy importante que debemos tener en cuenta, o al menos saber qué movimientos realizamos en el antebrazo y cómo está conformada una articulación muy importante. Esto fue guiado de un libro que se los puedo dejar si les llama más la atención. Y pues de mi parte esto sería todo. Gracias, y pues con esto acabo. Espero que les haya gustado, y hasta pronto.